Seré directo, amo las creepypastas. Hay actualmente un video eliminado donde hago una clase de podcast de creepypastas clásicas y me parece que es un tema que da muchísimo de qué hablar. Sin embargo, entre los temas quemados como las creepypastas malas, que hay demasiados videos y me parecen que son muy de lo mismo, hay una confrontación que siempre me llamó la atención y que por la portada ya no es ninguna sorpresa. Slenderman vs Jeff Tequila. ¿Quién pensó que esto podría ser remotamente interesante? Primero que nada, tenemos que hacer una breve presentación de los contendientes. Y sé que habrá muchas disconformidades con el canon de Slenderman, pero este es mi video y aquí escribo lo que deseo, pero tomaré lo que me parece más certero para este análisis. Jeff the Killer proviene de un mundo relativamente realista donde, tras un altercado, el joven de 13 años desarrolla una repentina locura y sed de sangre por razones que escapan al entendimiento de cualquiera que tenga un cerebro, volviéndose un asesino serial cuyo modus operandi es errático y usa un cuchillo para su labor. Aunque según el universo de Killer, ¿Universo qué? sí, existe un universo de personajes de Killer que expanden el canon y el lore de este personaje, pero se los digo desde el vamos. No vale la pena conocerlo más allá de saber que Jeff no es solo un asesino, sino que también es un sádico al que le gusta esparcir la locura. O esparcir, como se dice. Entonces, resumen. Joven de 13 años, no especialmente atlético. La piel de su rostro es de hecho algo vulnerable debido a las quemaduras. Y su único medio de ataque y defensa es un cuchillo que sinceramente dudo que afile regularmente para el uso que le da. Ahora, vamos con Slenderman. Slenderman no tiene un canon claramente establecido. Bueno, en general ninguna creepypasta lo tiene y creo que deberíamos de dejar de esforzarnos en hacer un canon. Pero, regresando a Slenderman, me limitaré a definir sus características y poderes que se asume tiene en la cultura popular. La imagen más popular actual de Slenderman viene de la imagen original y el breve texto que lo dio a conocer. Un hombre alargado, con traje, múltiples tentáculos a su espalda y se acerca a los niños para llevarlos a quién sabe dónde para jamás volverse a ver. Algunas de sus características agregadas con el paso del tiempo y que tomaré como canon son controlar la mente de los niños, producir un grado bajo de ilusiones, teletransportarse a voluntad, aunque parece tener un margen aleatorio incluso para él, habita únicamente en bosques y se acerca solo a casas alejadas de las grandes metrópolis. Posee amplia fuerza sobrehumana y su interés por los infantes se mantiene, no solo para controlar, sino que se insinúa que hace algo más con ellos o que se los lleva a alguna otra parte con algún fin desconocido. Hermano, este enfrentamiento es el bebé tosiendo contra la bomba atómica de las creepypastas. Mientras redactaba este sinsentido me puse a pensar que la razón de este enfrentamiento es, aparte de que son los más famosos de su medio, es que más que personajes se les veía algo así como juguetes. Así como de niños poníamos a Max Steel enfrentando a Bowser y la pelea era igualada porque si no, no tendría sentido. Y en un inicio pensé que esto sería todo. Simplemente Slenderman aparece. Jeff le dice, hola Jeff, tenía muchas ganas y ni siquiera terminaría la frase porque sería one-shoteado. Sin embargo, recordé que existe una variante de Slenderman que detesto y es una de las peores creepypastas que he escuchado, pero que se podría tomar en cuenta para un posible enfrentamiento. Hablemos del experimento 84B. Es una creepypasta por demás absurda donde se le intenta dar un origen al icónico personaje. Esta historia trata de un joven de vida miserable que un día decide acabar con todo. Entonces, un científico ex máquina ofrece usar su cuerpo para la ciencia. Un experimento revolucionario que podría cambiar la historia. El joven se niega rotundamente a esto, pero el científico le vale pija y lo deja inconsciente con una jeringa ex máquina que siempre guarda en su bolsillo por si se presentan estas situaciones, supongo. Lo lleva a su laboratorio y... ¿Y cómo cargó a un joven inconsciente todo el camino sin que nadie llame a la policía? No sé, pregúntele al sargento. Ya en aquel lugar, el pibe despierta, completamente trajeado, con muchísimo estilo, porque el científico se preocupó de ponerle uno para enterrarlo en caso de que fallezca, por razones supongo, no sé por qué, simplemente no lo enterró desnudo. Y luego de eso enciende la máquina que es de mutación genética severa, y fue así como nació Slenderman según esta historia decadente.
Es en esta parte donde el protagonista explica que por su falta de rostro no puede hablar, a pesar de que sí puede ver, nunca se explica el mecanismo, pero puede hacerlo, y su cuerpo actúa de forma involuntariamente violenta y mata con sus tentáculos a quien se acerca. Dice que es esta la razón de que únicamente vaya por niños, ya que según él, ellos no se asustan y están dispuestos a ser sus amigos. Joder, qué pésima historia. Lo sé. Pero bueno, veamos ahora qué pasaría en un versus teniendo este precedente, teniendo a este Slenderman que está definitivamente bastante nerfeado. Jeff the Killer, al intentar enfrentarse a la primera versión, no tiene ningún chance. De hecho, es dudoso que pueda siquiera dañarlo de alguna forma, puesto que esta versión es una entidad consciente, con amplia experiencia usando sus habilidades y mucho más rápido y fuerte que el enclenque de 13 años. En cambio, con la segunda versión, admito que potencialmente podría ser más interesante. La versión del experimento 84B no posee poderes sobrenaturales, salvo por fuerza sobrehumana y sus tentáculos. Esta versión es inexperta, directamente es incapaz de controlar correctamente su cuerpo, de manera que tenemos que usar la imaginación para ver qué podemos obtener y forzar algunos eventos y personalidades para lograr el enfrentamiento. Jeff podría potencialmente enfrentarse a esta versión bajo circunstancias adecuadas. Supongamos que Jeff siguió a una presa, un pequeño de 8 años, lo sigue cuando está solo a las afueras, en un bosque caminando, y justo antes de alcanzarlo, presencia como una entidad negra y blanca, esa, sin rostro, le roba la presa, causando un regadero de sangre por todos lados. Entonces él huye del sitio y decide buscar un cebo. Usando a este otro infante como un cebo que ató al árbol, espera la llegada de Slenderman en una rama muy alta. Eventualmente, Slenderman llega por el infante, y entonces en ese momento Jeff cae sobre él, dañando uno de sus tentáculos con su cuchillo. A partir de ahí la pelea podría finalizar en 0, dependiendo de si Slenderman decide atacar o huir, que tomando en cuenta las características del personaje en esa creepypasta, lo más seguro es que decida atacar. Ahora, si ponemos a la familia de Killer en medio, la idea de que le ganen a Slenderman sigue siendo muy complicada, pero es mucho más posible. De nuevo, tendiendo una trampa y sabiendo que más de uno tendría que sacrificarse para intentar al menos ganar a la regeneración que es posible que tenga el monstruo que se enfrenta. Y digo es posible porque esto es algo que no se especifica en la historia original. De hecho, si agregamos a más personajes según qué versiones, como por ejemplo a Ellis Jack, quien perteneció al ejército, tenemos más abanico de posibilidades, pero, reitero, tienen las de perder en todo momento, incluso con la mejor estrategia. En un inicio este guión quería hablar del sinsentido de esta pelea, pero vaya, terminé hasta dando escenarios donde sería posible. Pero no seamos demasiado buenos. Sigue siendo una pelea con muy poco sentido, incluso con todas las ventajas y conveniencias que forcé para dar este combate. Para que una pelea sea realmente interesante, los personajes deben estar más definidos en su canon, en su escala de poder y sobre todo tener niveles más cercanos en ese aspecto. Como sea, espero les guste este corto video. No pensé en tener tanto para comentar sinceramente. Esta pelea absurda seguirá siendo recordada solo por las batallas de rap de todas formas. Dudo mucho que alguien se plantee intentar hacer un versus serio como el que hice aquí. Muchas gracias por su atención, les ha hablado Carlos Máximo, y sigo sin tener una despedida chida. Adiós y feliz Halloween muy atrasado. Hola, Jeff. Hola, Slenderman. Tenía muchas ganas de verte. Lo mismo puedo decir. ¿Estás preparado? ¡Claro que sí! Yeah, perdonen, Kamehameha.